cripto, nos encontramos con un concepto y son los tokens o las monedas, ¿sí? Entonces, pues estas monedas es como es el activo, en este caso digital, en el cual transamos dentro de contexto de blockchain. Pero, claro, ¿eso qué es? ¿Es realmente una moneda? ¿Cómo está construida? Y no solo eso, o sea, ¿cómo convierto esa moneda yo en un producto que los usuarios quieran usar y que les brinde esa confianza? Entonces, el contenido de la charla empieza entendiendo qué es un RC20, ¿sí? Para eso tenemos que referirnos a unos conceptos que son los EIPs, ver por qué el RC20 realmente es el EIP20, que ya hablaremos de eso mucho mejor, por qué por qué se generan esos conceptos, y también hablar de algo que representa nuestro RC20, que es un toque fungible, ¿sí? Para de pronto no dejar esto solo como en palabras, vamos a ver una implementación de referencia, una implementación muy sencilla de un token RC20, vamos a ver realmente qué se compone, y con eso ya vamos a pasar a abrir la conversación no solo a un aspecto técnico, sino también a agregar una perspectiva del producto, con el fin de que veamos cómo es que construimos tiene valor, ¿sí? Y cómo ese valor que generamos tiene ciertas propiedades, como es la seguridad, la transparencia, ¿sí? Y facilidad de uso. Los DRS20 nos permite representar muchas cosas que nos vamos a encontrar en los diferentes stablecoins, y pues poder representar en stablecoin tiene unos retos importantes. Y para finalizar, hablaremos un poquito de lo que tiene que ver con la administración de token, ya que pues, es importante que al ser un activo que tiene un valor, no cualquiera esté manipulando ciertas propiedades que éste tiene, ¿sí? Entonces, empecemos. ¿Qué es un RC20? Entonces, un RC20, como les decía ahorita, me permite representar lo que son toques fungibles, toques o activos fungibles. Entonces, entendamos que la fungibilidad desde una perspectiva de la economía. Cuando hablamos de activos o toques fungibles, hablamos de toques que tienen dos propiedades. Una es que son divisibles, ¿sí? Y otra es que no son únicos. Entonces, entendamos las propiedades, un ejemplo de nuestro día a día. Hablemos del peso y del peso colombiano. Eh, Supongamos que yo tengo 50.000 pesos y los intercambio con ustedes por otros 50.000, con algunos de ustedes. Al final de ese intercambio, nosotros tenemos el mismo valor. Por lo tanto, esos 50.000 pesos no son únicos. Incluso así haya pasado que yo tenía un billete de 50 y alguien tenía dos billetes de 20 y uno de 10, ¿cierto? Al final tengo el mismo valor. Y lo otro, cuando hablamos del tema de que es divisible, quizás hoy en día no es tan común escuchar esto, pero pues yo también puedo tener centavos, ¿sí? No lo vemos en el día a día porque muy pocas veces uno ve un precio para algo que no quiera adquirir, no se representen en centavos, pero si uno mira, por ejemplo, temas de cuentas, o cosas donde se manejen más contabilidad, los centavos hacen parte de esto y pues uno ve la coma de cuál del saldo que se representa. Ahora bien, yo les hablaba que el LS20 realmente es el IP20. Entonces, entremos, eso lo voy a hablar mucho en el contexto de Ethereum porque fue el que inició con todo este tema, y otras redes se apalancaron de este concepto para implementar sus tokens en cada blockchain. Pero, ¿qué es una EIP? Entonces, los EIP es el mecanismo con el cual la comunidad puede proponer cambios y mejoras a la red de Ethereum, ¿sí? El EIP, alguien tiene una propuesta, la plantea bien, la lleva a la comunidad hace una revisión, y esa revisión pasa por una serie de estados hasta que realmente pasa a ser aceptado, ¿sí? Y en ese momento vas a tener, digamos que no necesariamente toca que esté la versión final para implementarse. De hecho, hay fases intermedias donde se hacen implementaciones que comprobar la estabilidad y el uso que trae tener ese estándar. Pero cuando hablamos de que una IP ya está en su fase final, pues es porque toda la comunidad lo aceptó, ¿sí? Ahora, porque hablo de IP y no de CNS, normalmente hablamos de los CNC, resulta que los CNC son un tipo de IP. Hay varios tipos de IPs, cada uno dependiendo como que está afectando, se está afectando los clientes que se conectan a la red, las aplicaciones, o incluso el mismo protocolo de red.
la redundancia. Entonces, en este caso, lo que dicen son campos a nivel de aplicación. Aquí hablamos a nivel de aplicación, hablamos de sistemas que se conectan a la red o hablamos de las inteligentes que se despliegan. ¿Sí? Cambiando acá de tema, algo que es muy importante a la hora de pensar en estándares es que cuando construir un token, yo construyo un token con un fin, ¿sí? Y ese fin, lo más probable es que yo quiera que sea usado por un usuario. Ya son como casos muy particulares cuando es quiero limitar esos ciertos usuarios finales muy pequeños. Entonces, el hecho de que yo pueda generar un estándar para que haya compatibilidad del uso del token por diferentes aplicaciones que no se tengan que ser exactamente las que yo desarrolle, o incluso habilitarle la opción a otros desarrolladores para que puedan hacer uso del token con facilidad, ya sea que yo quiero desarrollar un contrato, el token X que se desarrolló. Por un lado, se puede intercambiar con un token Y, o yo puedo utilizar una cantidad, o yo puedo utilizar el token para soportar varias transacciones. Necesito una forma en la que todo esto se pueda comunicar. Entonces, tener un estándar que habilita esas propiedades de compatibilidad entre diferentes aplicativos. Y por ende, pues, puedo tener mucho más alcance que estoy desarrollando. Entonces, hablemos un poquitico de la implementación. Porque finalmente, ¿qué es un token? Es un código que me maneja la contabilidad de unos saldos para unas direcciones de forma muy sencilla a muy alto nivel. Pero entonces, ¿eso cómo se traduce en código? El código que les voy a mostrar es un código muy sencillo, quizás no es la versión que uno estaría lanzando a producción, pero trae como las operaciones básicas para implementar qué es lo que se quiere hacer, ¿sí? Entonces el código lo voy a ir mostrando por partes y lo voy a ir explicando. Hablamos de que tenemos unas variables que me van a almacenar lo que normalmente llamamos el estado, que es lo que necesitamos almacenar en la blockchain. ¿Sí? El ERC20 habla de que debe tener una propiedad que se llama el total supply. El total supply me está indicando la cantidad de tokens que están emitidos en la red. Es el máximo de tokens que una cuenta podría llegar a tener disponible en caso de que no haya una única cuenta web. También hablamos de que tenemos un mapa donde la llave es una dirección y el valor simplemente es un entero, en este caso sin signo. Y es para yo guardar, les decía ahorita, la contabilidad de los saldos. Me dice, y la dirección X tiene Y cantidad de token. ¿Sí? Resulta que el estándar como tal propone un flujo nuevo que es poder hacer movimientos a nombre de un tercero. Entonces, esos movimientos a nombre de un tercero, pues tienen que estar aprobados antes de poderse realizar. Y no es como que hey, yo voy a coger la cuenta de alguien más y voy a empezar a usarla así como así. Necesito que haya un flujo de aprobación y ese flujo de aprobación me va a permitir hacer uso de cierta cantidad de ese saldo de la otra persona. Entonces yo necesito saber quién le está habilitando o sea, quién cuenta le está habilitando a esa otra. Sí, tengo una cuenta que me permite usar lo que está su nombre y necesito saber esa cantidad, o sea, cuánto es ese total, y de hecho necesito saber no solo el total, sino si yo uso parcialmente, pues uso una cantidad, no uso todo esa cantidad que me permitieron, sino que solo uso una parte, necesito estar en la capacidad de saber cuánto lleva. ¿Sí? Entonces, es otro mapa donde yo almaceno esta información. Y de ahí pasamos a representar tres propiedades, lo que es el nombre, pues normalmente yo no digo como simplemente token, voy a estar hablando y voy a dar ejemplos, W, USD, USDC. Sí, porque es más fácil para mí referirme a un token con su nombre que con una dirección, que realmente es lo que representa dentro de la blockchain. Y lo otro es el símbolo. Entonces, el símbolo tiene una función muy similar a la del nombre, solo que es una versión más corta del nombre. Puede ser, y pensémoslo también con activos de la vida más cotidiana. El peso colombiano, el símbolo podría ser el COP o el dólar americano USD. ¿Sí? Y tenemos los decimales.
que hablamos que no representa la propiedad decimal. Como tal, yo les hablaba que estos tokens son divisibles. Les ponía el caso de peso, que puedo tener centavos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué no utiliza algo por qué no utiliza, en vez de enteros, utiliza valores de coma flotante o decimales? Como tal, el estándar dice que debería ser de representación con enteros e indicar cuál es la porción de ese número crudo que me indica cuántos decimales tengo ahí. Pero están ya a nivel de interfaz gráfica, los usuarios nunca ven un valor muy grande. Supongamos que yo digo, hey, tengo dos decimales, que sería para los centavos. Yo no digo que yo tengo 10.000 y realmente tengo solo 100 porque hay dos ceros de los centavos, sino que pues, simplemente le muestro el número directo al usuario. Esta transformación ya es lo que hace una aplicación que haga uso del token. Bien, pues puse como ejemplo un constructor en donde a la hora de hacer el despliegue del contrato, es como una especie de configuración. Yo le paso todas sus propiedades para hacer el despliegue del token y ya en ese momento pues mi token tiene todos sus valores. Es como la configuración inicial más sencilla de lo que es un ES20. Ahorita vamos a ver cómo eso se puede llegar a utilizar más cuando quiero volver más robusto mi producto. Entonces, sigamos con la implementación porque simplemente les hablé como de las propiedades, pero no es solo tener las propiedades, es también definir unas funciones que son las operaciones que realmente se corren en un token. La primera es la función de transferencia. Pues estoy teniendo un activo, la idea es que yo pueda hacer intercambio de valor en este. Entonces, una transferencia básica que tiene, ¿quién va a recibir el activo y qué cantidad? Entonces, si revisamos el código de esta versión, lo que hace es a la cuenta origen le descuenta el saldo, a la cuenta de destino le aumenta el saldo y hace una emisión de evento. Ahorita les voy a contar qué es un evento, que es un tema importante para hablar en las transacciones. Hay una función de aprobación. Yo les decía que me tengo permitido un flujo para hacer transferencias a nombre de un tercero. Entonces, eso requiere que la cuenta dueña vaya y diga, hey, yo quiero que la cuenta de X o Y gaste esta cantidad de tokens que están a mi saldo. Entonces, yo necesito almacenar esa información dentro de mi estado y para eso utilizo el otro mapa como de la cantidad que yo quiero permitir gastar. Y pues si tengo la transferencia directa pues, y estoy habilitando un flujo de transferencias de terceros, necesito esa función que realmente me permita hacer la transferencia a nombre de un tercero, que es la que se conoce como transfer from. Entonces, en este caso, necesito saber quién envía, quién va a recibir o qué si es una transferencia porque tiene que haber un destino y la cantidad. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer ahí? Debería hacer la verificación de esa persona que está enviando la transferencia, si puede gastar tokens a nombre de alguien más. Segundo, si eso sí se puede, pues tengo que hacer la resta del saldo desde el origen, pasarla al destino y de nuevo pues emitir el evento de transferencias. Aquí hay involucrado, pues ya se involucran, digamos que dos mapas que guardan el estado. Es un flujo un poquito más complejo que la transferencia directa, pero me habilita la opción de hacer transferencias a nombre de terceros. Hablemos, bueno, claro, yo les había dicho que estaban las propiedades definidas, pero lo más común es ver que haya las funciones que yo puedo utilizar de consulta para ver las propiedades de token, está entonces la función para el nombre, para el símbolo y los decimales. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros una billetera hace uso de nuestro token, es lo primero que va a consultar para mostrarle cierta información al usuario. De nuevo, y Juan mencionaba ahora, para uno es muy difícil pensar en términos de una cadena alfanumérica que no tiene ningún sentido. Entonces, si yo necesito más bien mostrarle al usuario y estar hablando con el toque W, pues ese, necesito saber sus saldos, entonces necesito saber cómo le muestro realmente sus saldos, porque en el contrato se está almacenando una versión cruda, o sea, es un valor más grande de lo que realmente ve uno o entiende uno como tal. Entonces, tienen que ser funciones públicas, cualquiera las puede consultar. ¿Sí? Hay
hay una particularidad y tiene que ver con el diseño del estándar, eso no tiene que ver con una implementación específica. Y es que se puede dar un ataque de front running debido al diseño que tiene actualmente. ¿Y cómo funciona eso? Tiene que ver con las transferencias a nombre de terceros. Entonces, supongamos que tenemos dos actores, uno que es Alice y otro que es Bob. Podemos ponerlo en un contexto y ayuda de pronto a entender eso más fácil. Digamos que Alice tiene un contrato con Bob para algo de construcción. Entonces Alice dice, "Hey, pues yo le podría dar la plata a vos directamente, que vaya y la gaste, pero me sirve más yo no tener que hacer los movimientos, sino que simplemente le apruebo a vos de que gaste cierta cantidad en el año para que vaya a comprar materiales, haga las compras que necesite". Entonces Alice lo que hace es como, hey, voy a aprobarle X cantidad a vos para que use. Pero Alice se da cuenta que no, esa cantidad no es la que quería, quizás era mucho más. Entonces, lo que hace Alice es hacer una corrección, enviar una nueva transferencia para permitir una nueva cantidad, pero Bob se da cuenta de esto y manda una transacción más rápida y se transfiere eso que ya tenía permitido a su cuenta. Esa transferencia corre primero antes que la segunda aprobación del vehículo y resulta que ya Bob tiene un nuevo saldo para gastar a nombre del tercero, ¿sí? Estos ataques de front running requieren una coordinación compleja y pues, requiere que yo logre hacer que las transacciones corran más rápido que otras que se envíen antes. Ahí ya juegan los incentivos, me toca jugar las condiciones de las transacciones para que los validadores o los mineros corran más rápido mi transacción. Por lo tanto, no es tan fácil de hacer, pero es posible de ejecutar. Listo. Entonces, eso es una implementación muy sencilla en el S20, pero bueno, ¿qué puedo representar con el S20? Yo tengo mi token que es un kiwi, cumple las propiedades del estándar. Dentro de la red, diferentes contratos lo pueden utilizar. Billeteras pueden listarlo, permitir hacer movimientos con él, pero bueno, o sea, yo que estoy ofreciendo con el token. Pero hay varias opciones, dentro de las cuales están lo limitado a, no sé, digamos, puedo representar puntos en un sistema de lealtad. Puedo, que es un caso que se da mucho en los DEXs, y los exchanges descentralizados, que es, a ver, yo pongo liquidez en una piscina para hacer intercambios entre pares de tokens. Yo necesito saber, ellos me entregan a mí otro token que me dice cuánto soy, de qué porcentaje soy dueño yo de esa liquidez. ¿Por qué? Porque eso genera unos rendimientos. Entonces, a la hora de hacer la reclamación de mis rendimientos y también de lo que puse como liquidez, pues el contrato necesita calcular esos valores. Entonces, al yo tener un saldo, él les puede determinar cuánto realmente quiero yo redimir. Lo otro es, ahorita hablaba de un caso muy interesante que es la tokenización. Yo puedo tokenizar bien estos activos. Entonces, eso me dice también qué porcentaje, de qué porcentaje soy yo dueño de ese activo que estoy tokenizando. Y digamos que el caso con el que me quiero enfocar hoy es el stablecoin. Entonces, hablemos de qué es una stablecoin. Normalmente los stablecoins representan, es una representación de activos externos, ¿sí? Activos que no están dentro de lo que es la blockchain como tal. Mm, es, yo les he dado el ejemplo del USDC. El USDC es una representación 1 a 1 del dólar americano, así como el W es una representación 1 a 1 del peso colombiano. Entonces, mire que yo estoy representando esos activos externos. ¿Y por qué se busca hacer esto? Digamos que son activos que no tienen tanta volatilidad, que era lo que nos mencionaban ahora. Y segundo, digamos, como un personal. También por experiencias de conversaciones que he tenido con diferentes personas, digamos que es difícil para la gente tener que pensar en, "Listo, yo quiero tener Bitcoin, ¿cómo adquiero Bitcoin? O sea, ¿qué activo adquiero Bitcoin? Si yo solo sé manejar pesos, pues de pronto personas que hayan tenido posición al dólar americano, pues ya pueden también pensar en términos de dólar. Entonces, esos stablecoins, si yo estoy utilizando un activo que lo he utilizado antes para mis actividades del día a día, va a ser más fácil yo poder pensar en cuánto me vale la adquisición de otros activos más volátiles. ¿Sí? Y de hecho, al principio, cuando salieron estos stablecoins, fue de las principales razones por las cuales aparecieron y ayudó a apalancar demasiado
el valorización de crédito. Pero bueno, entonces yo tengo mi S20, mi token fungible y lo quiero utilizar para representar un stablecoin. Ahí hay unos retos, ¿cierto? Yo les decía ahorita que estoy representando un activo externo. Entonces yo les puedo decir, puse mi cripto que es 1 a 1 con este activo que supongamos que tiene valor y se puede utilizar para hacer transacciones. Ahí, si yo les digo eso, quizás ustedes se pueden empezar a hacer una serie de preguntas como, listo, es verdad que yo tengo, o sea, si yo estoy diciendo que tengo una reserva de 1 millón de ese activo, si es verdad, pues simplemente están confiando en mi palabra. Otro tema a tener ahí en cuenta es, supongamos que yo sí tengo esa reserva. A toda hora, o sea, esa reserva simplemente la tuve en un momento de tiempo para poderlo demostrar y de ahí en adelante me la gasté. Los usuarios simplemente están confiando en eso. Y a la hora de que ustedes quieran redimir esos tokens, yo no tengo cómo responder. Necesitan estar pendientes a toda hora de que haya cómo respaldar esos tokens que hay emitidos. Ahora, listo, entonces supongamos que yo les estoy compartiendo a ustedes el saldo de mi reserva, pero sigo siendo yo. Entonces, aquí ustedes dicen, o sea, hay que crear una relación de confianza muy grande en ese caso. Quizás pensemos en que si hubiese un tercero que tenga alta reputación por la transparencia de la información que genera y me pudiera auditar que yo tengo esas reservas y publicarlas, quizás podría generar más confianza para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, bueno, es un auditor, de pronto es una firma que tiene alta reputación, o que trabaja con, se enfoca en esto, siempre tiene índices de transparencia muy altos, y no soy yo mismo diciendo que tengo esto, sino que es alguien más verificando, puede causar mucha más confianza para ustedes. Pero ahora, ¿cómo llevo yo todo esto al contexto de un contrato que yo pues, estoy desarrollando? Porque yo como desarrollador estoy lanzando un toque que quiero que sea como un producto. Entonces, es bueno hacernos todas esas preguntas, ya que cuando estamos en el tema de cripto siempre nos hablan de que no confiamos, sino que verifiquemos. Entonces, yo necesito ofrecerle todo esto a mis usuarios con el fin de que ellos digan que me está ofreciendo un producto, está referenciado con un activo externo y siempre va a tener formato portable, porque si no tiene formato portable, significa que yo estoy corriendo el riesgo de que en ciertos momentos ya no es 1 a 1 y tiene mucho menos valor, por lo cual estoy teniendo pérdida y parte de lo que me ofrece una stablecoin es ese tema de reducir la volatilidad que genera tanto miedo y inflexión a la hora de que los usuarios adquieran estos activos. Entonces, pensemos en las siguientes ideas. Digamos, yo les decía ahorita, bueno, lo más básico es que yo diga, yo les prometo a ustedes que la cantidad de tokens emitidos es lo que yo tengo en reserva. No más, no tengo cómo mostrarles la reserva, simplemente confíen en mí. Hay un problema muy grande, ¿sí? Están confiando en mi palabra, muchas veces quizás sigo siendo yo quien está haciendo todo eso, a pesar de que ya les estoy contando un poquito más de cuánto he emitido, ¿no? Y lo otro es que soy yo controlando eso y no tengo como, quizás yo no tengo un mecanismo para asegurarme de que esos valores son bien. Claro, hay mucha intervención humana ahí, por lo cual es muy propenso a error. Ahora, como para no dejar eso tan mal vista, y la implementación también es muy sencilla, porque no estoy agregando una lógica muy compleja ahí a la hora de hacer la misión, y se vería de la siguiente manera. Aquí les quería mostrar que agregué una nueva variable de estado, la puedo agregar al constructor, que es donde normalmente se hace la configuración del contrato, y cada vez que se hace emisión de tokens, simplemente pido que lo que ya he emitido más lo que se va a emitir no supere. Si se supera, la transacción se rechaza y ya. Pero de nuevo, si ustedes dicen, bueno, yo voy a verificar que eso es verdad, el trabajo que tendrían que hacer es como ir, listo, tengo que comparar cuánto hay en esta variable, cuánto he emitido, no pasa, pero también necesitaría una forma de conocer esa reserva. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor total de la reserva de esos tokens que hay emitidos? Yo les podría publicar un número,
pero pues ustedes van a decir, es como buena fe ahí que el número que estoy actualizando sí es, y que lo mantengo actualizado normalmente. Entonces, pensemos en, ya peguemos un salto mucho más grande de qué podría ser una buena solución. Digamos que, bueno, yo les hablaba ahorita de quizás si yo pudiera tener un ente tercero que hiciera una auditoría, fuera mucho mejor para mí, ¿sí? Porque no soy yo diciéndole, dándole mis palabras de cuánto tengo yo como reserva, sino que es un tercero, digamos que es un tercero que tiene buena reputación. Entonces, ese tercero se encarga de hacer un proceso de auditoría riguroso y publica esa cantidad. Sí, entonces ustedes dicen, bueno, al menos ya hay alguien más haciendo ese trabajo. Segundo, yo utilizo ese valor de la auditoría dentro del contrato para evitar que por algún motivo yo cometa el error de emitir más toques de lo que realmente tengo para soportar. Pero de nuevo, esto o sea, para realizar eso tengo una cantidad de opciones muy grandes a nivel de implementación. ¿Y por qué la tengo que hacer yo? Si de nuevo estaría generando problemas de confianza ahí, porque si yo soy el dueño del token, pues yo podría mirar la forma de manipular ese número. ¿Qué pasaría si el contrato no se tuviera que preocupar por conocer ese valor de la reserva directamente, sino que él se pudiera comunicar con algo más, que en el momento de emisión pueda consultar esa reserva y con ese fin tener un control mucho más robusto ahí? Aparte de que estoy reduciendo la complejidad de mi contrato. Entonces, y ese contrato, ese contrato donde está el tema de la reserva, es mucho mejor si yo ni siquiera lo estoy desarrollando. Claro, lo podría desarrollar yo mismo, pero si hay un tercero ahí, quizás puede generar más confianza para los usuarios de nuevo, si el tercero tiene ya como una reputación en la comunidad de que tiene altos niveles de transparencia. Entonces, eso a nivel de código no cambia mucho a lo que les mostraba ahorita de tener una reserva como variable, sino que ahí lo que estoy haciendo es que me estoy conectando a un contrato de un tercero y estoy en cada momento de la emisión consultando esa información. Ahora, ustedes se pueden preguntar cómo funcionaría más o menos ese contrato del tercero de la reserva. Lo mejor en este caso es que ese tercero tenga lo que se conoce como un oráculo. Entonces, un oráculo en el contexto de blockchain es una aplicación que está alimentando información externa de la blockchain al estado de un contrato determinado. ¿Y por qué es importante eso? Digamos, a ver, yo con blockchain como tal, no es que pueda salirme del contexto de la red. No es como ahí, el blockchain yo voy a ir a consultar un API, un banco, o los índices de precios, o de pronto una TRN, ¿sí? Toda esa información tiene que existir dentro de la blockchain. Entonces, el oráculo es esa aplicación que me permite llevar información del mundo externo a lo que es la red. Y ahí, en ese punto, ya estaría alimentando ese oráculo para que tenga la información sobre las reservas. Entonces, miren que a nivel de implementación, el oráculo puede ser muy complejo, pero en el contrato del token, esa complejidad no se debe, o sea, yo no tengo que asumir toda esa responsabilidad, por lo tanto la implementación se mantiene sencilla y no solo eso, sino que estoy agregando propiedades de transparencia y más confianza para que mi activo se convierta en un producto usado. Pero bueno, entonces, yo les hablaba de este problema del tema de la reserva y es una de las tantas cosas administrativas que yo tengo que correr a la hora de ofrecer mi token como producto. Entonces, hablemos un poquitico de este tema de la administración del token, ¿sí? Una de las primeras operaciones que yo voy a querer hacer es poder emitir o hacer quema de token. ¿Y por qué quiero poder hacer emisión de token? Juegos de que están empezando a tener mucho uso, se está volviendo popular, pero tengo o sea, realmente por lo que empecé es muy pequeño y se está generando demanda de todo. Yo necesito tener la posibilidad de incrementar la cantidad que hay disponible en la red para que más usuarios lo puedan adquirir y lo puedan utilizar mucho más. ¿Eso qué significa? Que necesito aumentar pues, el valor que tengo en esta variable de total supply, pero también pero como este token está referenciando un activo externo, yo también tengo que ofrecer mecanismos
para prevenir estos activos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se redimen estos activos? Pues mi reserva puede disminuir, por lo cual yo necesitaría hacer una quema de bloques para estar representando, mantener esa paridad que hay con el activo externo y referencial. Entonces, son dos operaciones muy importantes que a nivel de código, creo que ya hemos visto una versión de la primera, que es lo que conoce como la función MIDI, que es, yo genero nuevos tokens, aquí esos tokens se los tengo que asignar a una cuenta y aumento la cantidad de tokens emitidos en el estado del contrato y más. Y en el de la quema, pues es lo inverso, ¿cierto? A una cuenta específica tengo que reducirle su saldo y esa cantidad de saldo que se redujo, tengo que quitársela al valor que tenía almacenado en el total supply y así con estas dos funciones estoy logrando que siempre la cantidad de tokens emitidos que dice el contrato está reflejando lo que hay en la reserva. Quizás hacer que ese proceso siempre esté uno a uno, pero que la reserva temporada, que pues son transacciones que ocurren en contextos diferentes, pero por muy poco, o sea, esa diferencia de eso con muy pocos segundos, si no deberían ser minutos, horas o días. Ahora bien, ahorita Juan habla de un tema muy importante que tiene que ver con los activos no son usados para soportar operaciones ilícitas, activos, lanzamiento de terrorismo. Entonces, con el tema de blockchain, pues se habla de eso más. Pero no significa que yo no pueda hacer nada a nivel de contrato. Ahorita nos mencionaban estrategias que yo puedo hacer, digamos, por fuera del contexto de blockchain para saber con quién estoy haciendo negocios. Pero pues yo también puedo identificar, a veces tengo la opción de que puedo hacer trazabilidad de una dirección y determinar que esa dirección de cuánto está relacionada con otras direcciones que se saben que son de actores malintencionados. Entonces yo debería, hoy en día es muy fácil generar una billetera, pero pues puedo hacer algo al respecto. Yo podría, si yo sé que es una dirección que ese actor está usando para hacer transacciones con mi token, soportando ese tipo de actividades, la puedo bloquear. ¿Sí? Administrativas, como se las mostré, los que usan tipo de Solidity, y dieron cuenta de que podrían ser ejecutados por cualquier persona. Entonces, y es un caso muy grave. Yo, como responsable del token, necesito que ciertas direcciones que son controladas por un equipo de confianza o por mí mismo, sean las únicas que pueden realizar la ejecución de esto, porque si no van a hacer configuraciones que les favorezcan a ellos, que perjudiquen a los demás. Por lo tanto, reduciendo como tal la calidad de mi producto y volviéndolo igual que tal, reduciendo su valor a cero. Entonces aquí es importante que pensemos en lo siguiente, y no solo aplica en el tema del token, eso es como un problema que siempre nos encontramos a la hora de diseñar sistemas que tiene que ver con la utilización para la ejecución de acciones. Lo más fácil que uno puede pensar es que yo tengo un administrador que pueda hacer eso. ¿Sí? Entonces, solo ese administrador podría ejecutar esas funciones, no más. Pero, ¿eso qué significa? Que estoy agregando un punto de fallo, o sea, tener un supervisor siempre es arriesgado. Porque alguien logra tener mis llaves, ya tendría control sobre lo que les puedo encontrar como tal. Entonces estoy perdiendo seguridad a pesar de que estoy agregando tubos de autorización. Quizás si pensamos en un modelo basado en roles, podemos tener permisos más granulares y así evitar que una sola llave tenga como todo el poder sobre mi contrato. Eso es un problema que ocurre, por decía ahorita, ocurre en cualquier sistema y su implementación debe ser muy cuidadosa porque en cualquier detalle, que lo decirlo de cierta manera, está haciendo que se realice el punto más débil por el cual podrían atacar el sistema y por lo tanto penetrar. Entonces, digamos que esas implementaciones requieren de mucha expertise por parte del desarrollador, del equipo de desarrollo que lo esté haciendo. Pero afortunadamente, digamos que hay contratos, hay equipos que ya han hecho soluciones que podemos reusar en todos nuestros contratos para evitar tener que hacer una implementación del sistema de autorización y más dentro del contexto de la blockchain. Ahí pongo como referencia uno de los contratos que ofrece OpenZeppelin. Sí, OpenZeppelin tiene una librería de contratos open source que podemos utilizar para ciertas funciones, incluso para lo que es
estoy mostrando lo que es el S20, ellos ofrecen una implementación más robusta y yo con pocas líneas de código ya puedo tener la implementación más básica de un token que es compatible con el estándar. Ahí, ¿qué les quería mostrar? Entonces, pero digamos con nuestra implementación de base, que es como es el punto de partida sobre el cual iniciamos esta charla, ¿cómo se vería afectado ese código? Entonces, vemos cómo funciona un poquito este contrato OpenCPI. Ellos qué me dicen, como configure unos roles, póngale su nombre, como tal, el nombre, lo que no se guarda como una cadena dentro del contrato, sino que se almacena una serie de bytes, ¿sí? Que normalmente es el hash de ese nombre que le quiero poner. Entonces, eso es lo que hacemos acá al inicio de este código. Vamos a generar como constantes, que es como lo más común, generar esos bytes para cada rol que yo quiera tener. Y al final lo que voy a hacer es decirle al contrario, voy a utilizar un concepto de herencia para utilizar ese contrato, lo que es OpenCPI, dentro del constructor, hago las configuraciones de los roles para que dentro del estado tiene que aparecer que existen. Y ya finalmente, lo que hago es que puedo utilizar ya puedo utilizar una función que me deja disponible este contrato, donde puedo preguntar, venga, esta dirección tiene este rol, ¿no? Sí, es una pregunta muy sencilla que yo puedo hacer dentro de la lógica, pero con ese sí o no, yo sé que pueda autorizar el resto del grupo de ejecución de la lógica o simplemente rechazarla. ¿Sí? Con eso que estoy haciendo, estoy agregando seguridad a esas funciones administrativas que afectan bastante mi contrato inteligente. Yo quiero dar unos detalles sobre la implementación, sobre esa estrategia de la implementación del token, una vez porque se utiliza un mapa para almacenar la información de los salas. Bien, entonces, pues, como tal, el mapa con estructura nos permite hacer preguntas directas por una llave específica, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, uy, pero si entramos a muchos más, o sea, entramos a entender técnicamente qué pasa con una transacción, cuando yo necesito cargar muchas cosas de memoria, mi transacción se vuelve más costosa de ejecutar. Entonces, claro, significa que si yo tengo 1 millón de usuarios, tengo 1 millón de direcciones dentro de mi mapa, a la hora de cargar eso, por cada usuario que tenga adicional, mis transacciones están saliendo más costosas. Y la respuesta es no. Digamos que consumir tiene una ventaja, y es que, a pesar de que yo tengo el mapa disponible, le puedo preguntar por cualquier llave, realmente yo solo cargo la información por la que le pregunto, estoy cargando todo. Entonces ahí me viene ese tipo de casos. Lo otro es decir, bueno, yo nunca vi un código que se haya puesto los datos de un usuario nuevo, cero. ¿Sí? Y no hay necesidad. Hay un concepto que se llama el valor cero de los tipos de variables. Digamos que para los enteros sin signo es el cero. Entonces yo no necesito hacer esa inicialización en ningún momento a la hora de crear unas cuentas. También, entonces, y lo mismo aplica para el mapa donde guardo la información sobre cuántos datos puedo gastar en un tercero. Ahorita ustedes pueden decir, bueno, ¿cuál sería el valor cero para ese mapa que utilizo de la lista negra? Entonces, estoy para los valores booleanos, que es lo que yo les mostraba ahí, que hay que eliminar a la lista negra igual de cero esfuerzo. Entonces, yo no, o sea, por defecto, yo no necesito decirle que todas las funciones están permitidas, simplemente voy modificando para las cuales quiero generar el bloqueo. Ahora, bueno, estos comentarios de implementación. Pensemos un poquitico en otro tema que tiene que ver, listo. Yo estoy hablando de temas de roles, estoy generando una regularidad para separar quién puede ejecutar ciertas acciones administrativas. Significa que yo tengo una serie de llaves que tengo que custodiar, que son las que pueden ejecutar esas transacciones y modificar esas propiedades en mi contrato. Yo, ¿cómo puedo poner mi contrato más robusto? Yo puedo generar implementaciones, puedo cambiar, digamos, el tema de roles, podría utilizar temas de multifirmas, ¿sí? Ese tema de multifirmas puede ser como el mismo contrato hace una recolección de firmas, cuando alcanza ese número de firmas de consenso, ejecuta la transacción,
O yo también podría llegar a pensar en mecanismos de firmado blockchain, ¿sí? Tengo un sistema por fuera de la blockchain que se encarga de recoger la firma de diferentes llaves que tienen permisos para ejecutar las funciones administrativas. Hago esa firma por el sistema externo. Ese valor final de esa firma la llevo al contrato, el contrato la verifica y podría autorizar o no la transacción para la ejecución de esas transacciones. Adicional a esto, yo incluso podría decir, bueno, yo no quiero que mi contrato tenga tanta responsabilidad porque es muy compleja su implementación. Yo quiero mantenerlo lo más simple posible porque no pienso entonces en cómo puedo tener un sistema externo que haga que mi proceso de firmado sea mucho más robusto, algo que me permita tener mis llaves particionadas en diferentes nodos y que se calcule la firma cuando haya un proceso de autorización más robusto. Son como diferentes estrategias que tenemos disponibles a la hora a la hora de agregarle como, o sea, pues es mucho más seguro que contrato inteligente. Y de hecho, pues, de todas las implementaciones que les mostraba acá, hay muchas funciones intermedias que pueden funcionar y como siempre eso depende. Hay temas, hay restricciones de presupuesto, de expertise, el tiempo también, porque las implementaciones más robustas requieren más tiempo de implementación, por lo cual pues a la hora de tomar una decisión tengo como un rango muy amplio para decidir cuál funciona mejor para mí, incluso a opciones de que el contrato sea actualizable. ¿Por qué no me enfoqué tanto en la implementación del contrato? Porque hay mucha información de cómo hacer la implementación de token RC20 y para hacer publicidad no paga, incluso hay un curso mío en Platzi de cómo hacer la implementación de token RC20 y agregándole ciertas funciones que puede volver interesante el caso de uso de un token ahí. Yo simplemente quería con esto mostrarles que hay, más que en el tema de Web3, la comunidad ha generado demasiada información y demasiadas herramientas y hay mucho código para construir cosas que sean de manera muy rápida. Pero de tener algo que funcione, algo que sea un producto usable, hay un camino muy largo. Y es un camino que tiene complejidades, donde tengo que pensar en muchas cosas y mantener como siempre, o sea, siempre se tiene esa conversación de confianza y transparencia y de facilidad. Entonces, ahí es donde se vuelve complicada la implementación. Tener un contrato, un toque, como les dije ahorita, utilizando la librería OpenSea, puede salir en 10 líneas de código ya, pero que sea un producto usable, que tenga, que realmente tenga muchos usuarios generando demanda de requiere que yo ya piense más grande en esas implementaciones y hay unos retos técnicos ahí también. Eso era como lo que quería explicarles hoy. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Una pregunta para Juan Pablo. Para regalar cosas. Hay pasteles. Juan Pablo, yo tengo entendido que cuando uno escribe un smart contract, de lo más costoso que hay es la memoria, ¿cierto? Es como lo que uno tiene que tener en cuenta. Tengo entendido eso. ¿Cómo mantener, por ejemplo, si un smart contract necesita manejar bastante información, cómo manejar bastante información manteniendo un contrato liviano y al igual manejando información de forma descentralizada? ¿Hay alguna manera, una estrategia buena para hacer eso? Bueno, yo creo que hay que entender un poquitico el modelo de ejecución de ahora es la segunda parte, la parte de la descentralización. ¿Sí? Hay que entender un poquitico cómo es el modelo de ejecución de las transacciones dentro del contexto de blockchain. No es que yo tenga que pensar una parte, mi información está almacenada en un lado, y la tengo distribuida en varios lados, porque de hecho esa copia de información está en todos los nodos de la red. Y eso es una abstracción que ayuda a reducir la complejidad en ese caso. Entonces yo siempre
siempre que ejecuto una transacción en mi código que estoy pensando, como que tengo la información siempre disponible. No tengo que esperar que se me esté cargando, que está en un nodo que está muy lejos y tengo que comunicarme con ese nodo. Siempre está ahí. Eso respondería la primera parte. Ahora la segunda, ¿cómo evito yo llenar mi información? Y pues ahí toca usar ciertas estructuras de datos y aprovecharse de este tipo de cosas como las que ofrece, por ejemplo, Solidity, de que en un mapa yo, a pesar de que tengo mucha información, solo cargo la que pregunto a la hora de la presentación, entonces yo puedo tener millones de datos, pero si estoy usando dos o tres, no estoy cargando ese millón, no estoy cargando esos dos o tres que realmente estoy usando. Hay de pronto algo que cabe notar acá es que de esta implementación que yo di referencia, tener esos baches esos baches que yo genero para bloquear o desbloquear direcciones, y son muy grandes, esa información se está cargando todo el tiempo. Entonces, en ese momento mis transacciones sí se van a volver muy costosas, por lo cual no puedo decirle, voy a guardar un millón de direcciones para bloquearlas con una sola transacción. Ahí sí me toca jugar un poquitico con tamaños más pequeños, así sean más transacciones, con el fin de evitar de que el mismo nodo que esté ejecutando la transacción diga, como, tengo como correr todo eso, le va a salir demasiado costoso. Y además de que hay unos límites también. Entonces, es entender como las particularidades de implementación que me permitan apalancarme para reducir el abuso de memoria en ciertas operaciones. ¿Alguien más? Tampoco teníamos, no. No, Juan Pablo, muchas gracias. Juan Pablo, a Uenia como compañía por Risco Realidad. Las fotos estaremos mirando dónde las vamos a colocar. Lo avisamos por Milán, humanizar el sector. Gracias a todos por asistir y nos vemos en el Milán de octubre, que será virtual. Muchas gracias.